¿alguna pregunta hasta acá? If you have one, we can ask it. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Tengo un comentario. Have a comment. A comment, okay. Para mí esta gente fueron como bien inteligentes, For me, these people were very smart. Sí. porque viéndolo como de otra perspectiva, Looking at it from another perspective, fue como fe la que tuvieron, it was like faith that they had. porque Because- solo me hace recordar al centurión romano They remind me of the Roman soldiers Sí. y también a la mujer, a la tsunamita, and the Sodomite. Sí. Que ellos That ellos tenían como poder porque they en had el power capítulo 10, because on de Josué, chapter 10 of Joshua, en el versículo 2 dice que era una ciudad poderosa on verse 2, it says that it was a very powerful nation y tenía un gran ejército and they had a big soldiers y aún warriors. así se humillaron And even with that, they humbled themselves y reconocieron que era un Dios poderoso, and recognized that this was a very powerful God. Sí. reconocieron la autoridad que tenía este Dios. They recognized the authority that this God had. Entonces, para mí fueron como que más bien increíble la fe que tuvieron. So for me, Aunque it's fue like, por engaño. what? Even though it was by deceiving, they had this great faith. Sí. Y podemos ver en la escritura que And we can ellos see in the scriptures no tuvieron como otro problema con that they didn't have any other problem with God or the Israels. ellos se dedicaron a su trabajo. They dedicated themselves to their work. Porque más adelante también Because further we can see se dice que uno de los líderes del ejército de David era de esa nación. because it tells us that one of the leaders of the warriors of David was from this nation. Sí. Y también ayudaron en el tiempo de Esdras y Nehemías. And Jeremiah and Ezra's time, they also helped a lot. Entonces ellos asumieron su cargo con responsabilidad So they did their job with responsibility and they recognized y the al Lord. final también And at the end also, podemos ver que como que ellos en la cita de Samuel we can see in Samuel's como que ellos conocían Book. bastante ya de la ley de Dios that they knew a lot of God's law. Sí. porque la forma como respondían Because the way that they responded y por cómo sabían ellos que Dios iba a estar feliz, que Dios iba a apaciguar and knowing how to calm like God's wrath down con 7 hombres. with con 7 7 líderes. lives only. Sí. ¿Por qué 7? And why 7? Ellos sabían algo. They knew something. Yes, exactly. Entonces, Exacto. viéndolo como desde esa perspectiva es como So que, if we wow, tuvieron look una gran at fe. from that perspective, it's like this man had this great faith. Aunque Even el plan de though- Dios era destruir a todas las naciones, Even though God's purpose or plan was to destroy all these Dios nunca nations, se quejó de ellos. God never, complained about this nation. Yeah, it's true. Es It's verdad, true. es verdad. What Myron is saying also is Lo que Myron dice también the amount of time it took for them to think this through. es la cantidad de tiempo que les tomó a ellos pensar de esta manera. Their leadership could see something. Los líderes de ellos pudieron ver algo. They didn't react like Myron said. They didn't react like the other nations. Y como Myron mencionaba, ellos no reaccionaron como las otras naciones. It's better to submit and live Es mejor someternos y sobrevivir than fight and die. que venir y tomar guerra, pelear con ellos y morir. And so they saw the Lord Entonces, God ellos vieron al Señor Dios more accurately than Israel did. de forma más adecuada y correcta que los mismos Because israelitas. remember what they said. Porque recuerden lo que ellos dijeron.
We heard about your God in Egypt. Nosotros escuchamos de su Dios desde Egipto. We heard about your God when you destroyed Og and Sihon. También escuchamos de su Dios, de lo que hizo con estas otras dos naciones de Seón. We could y see Og. who he was. Y nosotros pudimos ver quién es su Dios. We could see his power. Podemos ver el poder de su Dios. We could see all of the signs he did in Egypt. Podemos ver o recordar todas las señales y maravillas que hizo en Egipto. They acknowledged the things that Israel did not acknowledge. Incluso ellos reconocieron las cosas de Dios que los mismos israelitas no habían reconocido Because the de su first Dios. generation of Israel, Porque la primera generación de they israelitas, just all died. todos murieron. They all died. Todos. They wouldn't recognize the God who was in Egypt. Porque ellos no pudieron reconocer el Dios que fue él en Egipto. But here you have these people. Pero aquí tienen a esta gente, Like Myron ustedes, said. como Myron dijo. It's already been 40 years. Han pasado ya 40 años. And their generation is passing on the information about this God. Y la generación de los israelitas ha ido pasando esta información acerca de su Dios tras generación. If their God ever comes here, Y si su Dios alguna vez viene acá, we better remember what he did there. tienen que recordar lo que él hizo aquí. And they did. Y eso fue lo que ellos hicieron. His observation is important for us Y la observación que él está haciendo es importante. because we need to approach every situation with intelligence. Porque debemos de tratar cada situación de forma inteligente. We have to think it through. Debemos de pensar, procesar a That's why través. the Lord gave us a mind. Es por eso que Dios nos dio una mente. We cannot just react culturally No podemos simplemente reaccionar de forma cultural, because everything they did was contrary to worldly ideas. porque todo lo que ellos hacían era contrario a ideas de este mundo. They actually thought. De hecho, ellos pensaron. They actually reasoned. De hecho, ellos sí razonaban y pensaban. They actually recognized De hecho, ellos sí reconocían a spiritual God. un Dios espiritual. They had no experiences with him. No tenían ninguna experiencia con él. God never spoke to them. Dios nunca les había hablado a ellos God never did directamente. anything for them. Dios nunca había hecho algo por ellos. But they could see what Israel could not see Pero ellos pudieron ver lo que los israelitas no pudieron ver. because they thought it through. Porque ellos pensaron y procesaron. They saw the fruit of this God Ellos vieron el fruto de este Dios. and decided Y decidieron, we need to be careful when we deal with this God. tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos tratando y hablando con este Dios. The other thing for us to notice Y lo otro que debemos de notar is in verse 4 and 5 of 2 Samuel. está en 2 de Samuel, versículos 5 y 6. 4, 5, and 6. 4, 5 y 6. The Gibeonites said to him, Los gabionitas le respondieron, we don't care about silver or gold or Saul or his house. no nos importa la plata ni el oro de Saulo o de su David said, I will casa. do whatever you want me to do. Entonces, y les dice, les respondió que él haría todo lo que ellos le dijeran. David is also extremely smart here. Aquí David está siendo extremadamente inteligente, si usted nota. Because, okay, we got a Porque problem. está bien, tenemos un problema I aquí. need to accept the consequences, Yo debo de aceptar las consecuencias, even though they're not my consequences. aun cuando sé que no son mis consecuencias I o por didn't mí. create this problem. Yo no fui el que creó este problema con los gabionitas, Saul created this sino problem. que fue Saúl el que creó este problema. But you know what? Pero ¿saben qué? I have to deal with it. Yo soy el que tengo que resolverlo. I have to solve the problem. Yo tengo que traer una solución a este Because problema. it's God's name involved here. Porque el nombre de Dios está siendo involucrado aquí en este It's a asunto. covenant made in His name. Porque fue un pacto hecho en su nombre. And so I have to pay the price. Entonces yo debo de pagar el precio. And so David is wide open. Entonces David está siendo sumamente abierto. What do you need me to do?
¿Qué necesitan de mí? ¿Qué necesitan que yo haga He por wasn't ustedes? arguing. Él no estaba argumentando. He wasn't trying to explain it away. Él no estaba tratando de explicarles una forma de hacer las cosas. Listen carefully. Y escuchen con atención. He wasn't making any excuses for Él something. no estaba tratando de hacer ninguna excusa para nada. He accepted the consequences Él aceptó las consecuencias without excuses, sin ninguna excusa, without reasons why he should or shouldn't do this or sin that. tratar de razonar con ellos por qué deberíamos de hacer esto y no deberíamos de hacer lo otro. He just accepted. Él simplemente aceptó. Whatever you want is fine. Lo que ustedes deseen está bien. Whatever I have to pay, Todo lo que yo tenga que pagar, I will accept. yo voy a aceptar el precio. And then we see Y luego podemos ver the man who consumed us and planned to exterminate us. del hombre que nos consumió y trató de exterminarnos, Let 7 men from his sons be given to us. que 7 de sus hombres, de sus hijos, se nos den a And look at what nosotros. they say. Y miren lo que dice. We will hang them before the Lord Los ahorcaremos delante del Señor in Gibeath of Saul, en Gibea de Saúl, who was the chosen of the Lord. quien fue el elegido del Señor. You understand their attitude here. ¿Pueden entender la actitud de ellos aquí? They're acknowledging God. Ellos están reconociendo a Dios. I would not have any doubt at all Yo no tendría ninguna duda para nada that after 350 years, que después de 350 años, they, being more astute than the Israelites, ellos son más astutos que los israelitas, more intelligent about seeing God than the Israelites were, más inteligentes de ver a Dios que los mismos they israelitas. probably understood the Israelites' God better than Israel did. Incluso yo creo que ellos conocían al Dios de los israelitas mejor que los israelitas. He was the Lord. Él era el Señor. They knew he Ellos was the sabían Lord. que Él era el Señor. We just want justice. Solo queremos justicia, decían ellos. We're not looking for revenge. No estamos buscando por una revancha We're acknowledging Saul as the chosen of the Lord. y estamos reconociendo a Saúl como el elegido del Even Señor. though he killed our people, Aun cuando Él mató y exterminó a nuestra gente. we live under the Lord's as well. Y nosotros vivimos bajo el mando del Señor también. So just give us justice. Así que solo traigan justicia para nosotros. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no lo es? We can learn a lot of things about life Usted puede aprender muchas cosas acerca de la vida and why y el por qué many things happen or do not happen. muchas cosas suceden o por qué muchas cosas no suceden. They trusted, Ellos like confiaban, Myron said. como Myron dijo, They trusted in God's power. ellos confiaban en el poder de Dios. They believed in it. Ellos creían en el poder de Dios. Israel did. Israel no siempre. God had to drag them in. Literalmente Dios tuvo que arrastrarlos a ellos. It's interesting to think it through for a second. Y es interesante poder ver esto If por un they'd have been the segundo. chosen nation, Si ellos hubiesen sido la nación escogida, they might have walked in a year and a half. ellos tal vez se hubiesen podido entrar a la tierra prometida en un año y medio. Maybe there were a lot of them like Joshua and Caleb. Y aún cuando tal vez ahí hubiesen encontrado un montón de Josué y Caleb en la nación de ellos. They saw what ¿Por Joshua qué? and Caleb saw, Ellos pudieron ver lo que Josué y Caleb vieron, right? ¿verdad? After a year and a half, Joshua and Caleb saw what the Gibeonites saw. Después de año y medio, Josué y Caleb pudieron ver lo que los gavionitas podían ver Don't worry también. about the other nations. No se preocupen de las otras naciones. They're little. Son pequeñas, They're not strong. no son fuertes. Look at our God. Mira a nuestro Dios, You don't have to worry. no tiene que preocuparse. Y Yes. también me llama la atención And also it calls my attention. y es como curioso porque And it's miramos a Dios en esta Very partecita. curious because we can see God in this part that the Lord doesn't say anything. He Porque doesn't si say a estamos word. en el capítulo 7, como
Because if we can see on chapter 7, the problem that it was between this other nation, Ai, que fueron derrotados por los de that Ai. they were defeated by this nation, El Señor the mostró Lord ahí, le show- hizo saber showed them he let them know what was their mistake. pero con estos otros, But with these other people, miro como sospechoso it's very suspicious for me que Dios, una palabra. that the Lord doesn't say a word. Yes. See? But the same problem they had with Ai is the same problem here. El mismo problema que tuvieron con Ai lo tuvieron What aquí. what did God tell Joshua? ¿Qué le dijo Dios a Josué? You didn't ask me. No me preguntaste. You didn't ask me about Ai. Usted no me consultó acerca del pueblo de la nación de Ai. Remember, Joshua came back from the battle and said, "Why did you disappoint us? Why weren't you our God?" ¿Recuerdan por qué Josué regresó de la batalla y le empezó a decir a Dios, ¿por qué nos dejas caer en vergüenza? ¿Por qué eres así con nosotros? ¿Por qué, Señor? Well, now that you're asking, Bueno, ahora que me está consultando, Let ahora me que tell you sí why. me consulta, le voy a decir por qué. same problem here. El mismo problema aquí. We heard what it said. We saw what it said in Joshua. Vimos lo que decía en Josué, They did not seek the counsel que of the Lord. ellos no buscaron el consejo del Señor. Pero aquí Dios no le dio ninguna consecuencia como But- más bien los puso como ayudantes. But here, God didn't brought any consequences to them. He put them as like helpers. Yes, you're right. Y más bien podemos ver And we can see en el siguiente capítulo in the next chapter que ellos fueron los que les dijeron que los estaban atacando a los gabonitas. that they were the Otras ones that told the Gabionites that the other nations were coming after them. Las otras naciones iban a atacar a los gabonitas. That the other nations were going to attack Los the gabonitas le Gabionites. dijeron a Josué So they told Joshua about que it. ayudaran. They told Joshua to help them. Entonces más bien fue como que Dios aprovechó el plan So it was like God took advantage of this plan. porque Dios destruyó a todas las demás naciones. Because in that moment was when God took advantage and destroyed the other nations. Yes, and also we see that this is the intent behind the blood covenant. Y también podemos ver que la intención detrás de los pactos de sangre. Gibeonites were obligated to help Israel Los gabionitas fueron obligados a ayudar a los israelitas because they realized porque ellos se dieron cuenta, if Israel dies, si Israel muere, so do we. nosotros también. If Israel lives, we live. Si Israel vive, nosotros vivimos. That's the idea of a covenant. Y esa es la idea detrás de un pacto You de become sangre. one. Ustedes se convierten en uno solo con la otra parte. If they live, we live. Si ellos viven, nosotros If vivimos. they die, we die. Si ellos mueren, nosotros morimos. We are in the same boat. Estamos todos en el mismo barco. We share the same conclusion. Entonces tenemos la misma conclusión. This is the power of the blood covenant. Y este es el poder detrás de un pacto de sangre. It's the power of the covenant that Jesus inaugurated. Y este es el poder que existe en el pacto que Jesús mismo inauguró para nosotros. God could put us in the same boat with Dios Jesus. nos puede poner a nosotros en el mismo barco que Jesús, The same ark as Noah. la misma arca que Noé. It's the same principle. Es el mismo principio. He needs to find a way to include us in his thought. Él necesita encontrar una forma de unirnos a su pensamiento, de que nosotros encajemos en él. And he does it with the covenant. Y él lo hace a través de un pacto. If only Israel would have acknowledged it and lived by it, Si solo los israelitas hubieran reconocido este pacto y hubiesen vivido por él obedeciéndole, they would have everything. ellos tendrían todo. But they refused. Pero ellos se negaron a hacerlo.
the same with us. Y es lo mismo con nosotros. In the blood covenant, En el pacto de sangre we are joined with Jesus. somos unidos o participamos de Jesús. Whatever he gains, we gain. Y cualquier cosa que Él gane, nosotros lo ganamos también. Whatever he suffered, we may suffer. Y cualquier cosa que Él sufra, nosotros lo sufrimos. Whatever life he lives, we will partake in. Y cualquier vida que Él tenga, de esa vida vamos a ser partícipes nosotros también. We are bound. Nosotros estamos vinculados a Él, the unidos same a end. Él, a tener el mismo final que Él. Whoever got on the boat with Noah Cualquiera que se subió al arca con Noé, would have the same conclusion. tuvo la misma conclusión que Noé. Whoever gets on the boat with Jesus Y cualquiera que se suba al barco con Jesús, will have the same conclusion. va a poder tener la misma conclusión que Jesús, el mismo fin que Él. That's the power behind the covenant. Ese es el pacto, ese es el poder detrás de este pacto, It binds your nature into one. que une y vincula sus naturalezas a formar una sola. And that's what we saw last week. Y eso es lo que vimos la semana pasada. We're just seeing another layer and how it extends. Solo podemos ver ahora una nueva capa, un nuevo nivel de esto, cómo se produce o cómo se desarrolla. Any other comments? ¿Algún otro comentario que Questions. tengan o preguntas? Nubia. Pacto y promesa es igual. Covenant and promise is the same thing? No. No. Pacto tiene que ver solo con sangre. And covenants are just with, they have to do with blood, and promise with words. Or Not every covenant. no todos los pactos tienen que ver con sangre. Depends on the covenant. Va a depender de qué tipo de pacto sea. That's why all these covenants here aren't blood. Por eso es que mire todos estos pactos que están acá, Some are, some aren't. son algunos de sangre y otros no. But you can create a covenant with anyone. Pero usted puede crear un pacto con cualquier persona. But that's the idea behind, or the significance behind a blood covenant. Pero esa es la idea detrás de un pacto de sangre. That's why we have to understand it. Por eso es que es tan importante que les Promise entendamos. is something entirely different. Una promesa es algo totalmente diferente. And so that's why we have to understand that difference also. Y por esa razón es importante que entendamos la diferencia entre una promesa y un pacto también. Right now we're dealing with covenants, En este momento solo estamos hablando de pactos and specifically blood. y específicamente de pactos de sangre. Okay? ¿Está bien? Any other comment or question? ¿Alguna otra pregunta o comentario? It's a good question because you have to know that there's a difference. Y sí, es una buena pregunta porque es importante que sepamos que hay una diferencia entre un pacto y una promesa. Julie? Un pequeño comentario. Just a little comment. En la actualidad, Today, in our days, pues, si miramos a nuestro alrededor, nuestras vidas, todo, if we can see around us our lives, como que la palabra del ser humano the word of a human being, se va, no sé si devaluando. it's losing their value, or I don't know what, Sí, porque because yo veo desde mi bisabuelo, abuelo, I can see from my grandfathers, my grandfathers, they had more word or more value in their words, a medida pasa el tiempo, but as we see times go on, vamos mintiendo más, we lie more, we deceive more, y juramos. and we even promise to people. Que eso mismo lo transmitimos a los niños y eso que And it's the same thing that we transmit to our kids, and they produce the same thing over and over. podemos ver a niños Because we can see kids, ni conocen children, that they don't even know the value or what does it means to say, I give you my word, I promise to you. y usted mismo nos explicaba de que así cuando sí, no cuando no, pero ya nos acostumbramos a And enseñar.
you have taught us, that when we say yes, may our yes be yes, and when we say no, our no be no. But we just lie and deceive people. We do it so natural to all around us. And with the Lord, how many times we have done it? See? No, it's very true. Es muy cierto esto. And this is why seeing that is so important. Y es por eso que ver esto es tan When we importante. see the truth Cuando vemos la verdad about who the Father is, de quién es el Padre, how He lives, cómo Él vive, His principles, His los integrity, principios de Él, su integridad, it's easy for us to see es fácil para nosotros ver how far away we are lo lejos y alejados que estamos de esos mismos principios y carácter de Él. and the truth helps us process. Y la verdad nos ayuda a nosotros a procesar. Okay, I thought I knew something. Bueno, yo pensaba que sabía algo de la vida. I thought I was doing okay. Yo pensé que a mí me iba bien, que I estaba thought I yendo was bien. a good believer. Yo pensé que era un buen I creyente. thought I had a good religion. Yo pensé que tenía una buena religión. I thought I had a great relationship. Yo pensé que tenía una buena relación con Dios. But we find out Pero nos damos cuenta that so much of it is built still on sand. que muchas de esas cosas han sido construidas en un fundamento de arena, Just is always moving. que siempre se está moviendo. He's not moving, Él no se está moviendo, but we are. sino que somos nosotros. We are the ones that have the difficulty in Nosotros somos los que tenemos exactly dificultades. what Julie said. Y exactamente lo que Julie decía, Recognizing the state the world is in reconocer el estado en el que el mundo está and deciding, y decidir, I don't want to be part of that world anymore. yo no quiero ser parte de este mundo más. I don't want to respond that way anymore. Yo ya no quiero responder de esa misma forma que ellos lo hacen. I want to have integrity that the world does not have. Yo quiero tener integridad, la cual el mundo no la tiene. It's like she noticed with her grandparents. Así como ella lo notó con sus bisabuelos. Every generation, Cada generación, look at Honduras today. mire a Honduras el día de hoy. You should see America. Deberían de ver América también. It's way worse. Es mucho peor que aquí. It's a dead nation. Es una nación muerta. It's dead in religion. Está muerta en religión. It's obvious. Y es obvio, See or no? Look at the news. Look at the newspapers. Look at where the world is going to. mire las noticias, los periódicos, mire hacia dónde va la sociedad. We can see something about what Julie is saying. Y podemos ver algo de lo que Julie mencionaba. Genesis 6 Génesis 6 gives us an insight. nos da una pequeña introspección a esto. Verses 5, Del 6, 5, and 6, 7. 7. Génesis 6, del 5 al 7. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. What can we notice here? ¿Qué podemos notar en esta porción? The scriptures and understanding what they don't tell us is often just as important as what they do tell us. Por lo general, ver las escrituras y ver lo que no nos dice generalmente es tan importante como lo que sí nos está diciendo. From Cain and Abel Desde Caín y Abel to Noah, hasta Noé,
Nothing significant was written about in reference to God. Nada significativo fue escrito en referencia al Señor desde ese tiempo hasta el otro. And we can see something here. Y podemos ver algo aquí. Without the influence of God on mankind, Sin la influencia de Dios en el ser humano, this is where we go. hacia ahí es que vamos nosotros, hasta donde dice estos versículos. Every thought and intent was evil. Sin la influencia de Dios, cada pensamiento y cada deseo o intención es malvada en nuestros corazones. Every desire was wicked. Todo deseo del ser humano era malvado. God let man evolve Entonces Dios dejó que el hombre evolucionara morally, de forma moral, mentally, mental emotionally, y de forma emocional. and they all became wicked. Y todos se convirtieron en malvados. He found one Él encontró a uno de todos, out of hundreds of thousands, maybe millions of people. de cientos, millones, miles de personas tal vez. And we have to realize something. Y tenemos que darnos cuenta acerca de algo. The influence of God 5 or 6 generations ago, La influencia de Dios 5 o 6 generaciones atrás, even though it may have been religious, aun cuando pudo que haya sido de forma religiosa, put the morality puso en el corazón del hombre moralidad in front of our eyes. enfrente de sus ojos. We had to acknowledge the morality of God even in a very basic way. Tenemos que entender o ver la moralidad de Dios incluso de una forma tan básica como We have to esta. realize that even though religion keeps us from God, Y darnos cuenta que aun cuando la religión muchas veces nos impide acercarnos más al Señor, religion also helped us understand a principle of God. también la religión nos ayuda a entender un principio acerca de Dios. God tells us certain things for our own good. Dios nos dice muchas cosas para nuestro propio bien. You don't murder. ¿Sabe? You don't murder. Usted no asesina, You don't steal. usted no roba, You don't lie. usted no miente, You're not immoral. usted no es You inmoral, don't fornicate. usted no fornica, You don't commit adultery. no adultera. Basic morality. Básicas, son cosas básicas de la moralidad, Simple things, cosas simples y sencillas, even for children. aún para niños. But the idea was there to always present at least a basic understanding of God's integrity. Pero la idea siempre ha estado ahí para poder incluso enseñarnos algo básico de la moralidad de Dios. Even religion has Aún digressed. aún la religión ha retrocedido, Because now porque ahora it doesn't even put God's integrity in front of people ni anymore. siquiera pone la integridad de Dios enfrente de las personas más. Now it's about money Ahora se trata de dinero and temples, y de templos buildings, y edificios, things that don't matter, cosas que ni siquiera importan, rituals that are irrelevant. rituales que son irrelevantes ya. Without the influence of God, Sin la influencia de Dios, mankind is doomed. el ser humano no puede hacer nada. And that's why we see generation after generation, Y es por eso que vemos como generación tras generación when left up to their own desires, han sido dados a sus propios deseos. we self-destruct. Entonces, cuando eso sucede, nos autodestruimos. Look at what children can find on the internet. Miren lo que los niños pueden encontrar en el Internet hoy en día. There's no limit. No hay límites, There's no limit. no hay límites. And I'll guarantee you, Y yo le garantizo a usted, they have access to it somehow, some way.
que de alguna u otra forma los niños buscan ese acceso a internet, a estas It's a cosas. full-time job. Es un trabajo de tiempo completo. Keeping the world away from our children long enough for them to see something right. Mantener el mundo alejado de nuestros hijos para que, aunque sea en lo que podemos retener el mundo de ellos, ellos puedan ver algo acerca de Dios. They're learning and seeing things at 6 years old they shouldn't see till they're 20. Porque niños de 6 años están viendo y aprendiendo cosas que les conciernen a una edad más bien de 20 años. And even 20-year-olds shouldn't be seeing it. Y aún ni siquiera gente de 20 años debería de estar viendo esas cosas, pero It's the world, though. es el mundo. We have to realize that Debemos de darnos cuenta que this is why salvation is about escaping. este es el por qué la salvación se trata de un proceso de escape. Escaping what this world does to our soul. Escapar de lo que este mundo le hace a nuestra alma, What it does to our integrity. lo que le hace a nuestra integridad como persona. Just the simple idea that Julie presented in keeping our word. Solo la idea tan simple y sencilla de lo que Julie decía de mantener nuestra palabra. My grandma and grandpa thought their word was important. Mis abuelos y mis abuelas pensaban que dar su palabra y cumplirla era algo importante. 2 generations later, 2 generaciones después, look around. mire a su alrededor, Nobody cares. a nadie le importa. We just look for excuses. Solo buscamos excusas Look for a way to escape. y una forma de escapar, Look for a way to deceive. una forma de engañar a otros. The world is that way. El mundo es de esta forma. And that's the idea of bringing us into the church. Y esa es la idea de traernos a la iglesia, This is the kingdom of heaven. el reino de los cielos. We cannot be that way. Ahí no podemos ser de esta forma, We represent the Lord God. porque ahí estamos representando al Señor. This is like Joshua understood when he made that covenant. Es como cuando Josué, que entendió cuando él hizo ese pacto, It's too late now. ahora es demasiado We tarde. gave our word. Ya dimos nuestra palabra. I can't do anything about it now. Ya no puedo hacer nada al respecto de este asunto. We have to live with it. Tenemos que vivir con ello. Here's our issue. Aquí está el problema. God expects us to keep our word. Dios espera que nosotros cumplamos la palabra que damos. Just like we expect him to keep his. Así como nosotros esperamos que Él cumpla su palabra con nosotros. Right? ¿Verdad? That's what trust is based on, right? En eso se basa la confianza, ¿no es verdad? We spend our lifetime trying to trust God and his word. Nosotros nos pasamos la vida entera tratando de confiar en Dios y su palabra. Well, Bueno, he expects the same from us. Él espera lo mismo de nosotros. Otherwise, Porque de otra forma, how can he trust us? ¿cómo puede Él confiar en nosotros? It's not even possible. Es imposible. We have a hard time trusting God and he never lies. Y para nosotros se nos dificulta tanto confiar en Dios y Dios ni siquiera nos miente. Imagine a God trying to trust us when we always lie. Imagínese a un Dios tratando de confiar en nosotros cuando todo el tiempo nosotros mentimos. When we always have an excuse. Cuando todo el tiempo tenemos una excusa. It's like hitting a bird with a BB gun. Matar a un pajarito con una pistola de balines. You're never going to hit it. Nunca lo va a atrapar usted. Nunca le va a pegar. Other comments? ¿Algún otro comentario? A question. Sí. Es que me quedo como sorprendido con estos pactos de sangre y
I'm in shock with this. Palabras como el de David y Jonathan. Pero en esto, bueno, he estado viendo yo de que hoy solo de pactos hablan en varios lugares, casi en la mayor parte de las congregaciones. Pero ya hacen pactos como por carros y casas. Yo quisiera saber si eso es así o... So it's for me, I'm in shock of all these covenants, especially the ones that are just from word, like David's and Jonathan's covenant. But today we see that congregation make pacts for cars, buildings, and things like that. So I'm like, is this real? Is this something that has to happen or what? Like, what about these covenants? Okay. Está bien. They make pledges and all these things, right? Ellos hacen como promesas o juramentos a estas cosas, ¿verdad? Remember, Joshua did not consult the Lord. Recuerden que Josué no consultó al Señor, no le pidió consejo a Dios. He never gained enough information. Él nunca obtuvo la información que necesitaba. He never spent enough time to understand the truth. No pasó el suficiente tiempo tratando de entender la verdad. He just believed the lies. Solo creyó las mentiras. The Gibeonites found a way to deceive. Y los gavionitas solo encontraron una forma en cómo engañarle a él, To lie, cómo mentirle a él, to do whatever they had to do para hacer lo que ellos tuvieran que hacer, to gain what they want. para obtener y ganar lo que ellos querían para ellos mismos. It was done with intent. Y fue hecho con una intención, It was done with an intent to steal fue hecho con una intención de robar in the guise of God's righteousness. en los ojos de justicia de Dios, ante sus ojos. It's from hell. Y esto es del infierno. It is evil. Eso es algo malo, malvado. Obviously, you've all seen that somewhere. Y obviamente todos como que han visto esto en algún lado. And this is why Jesus tells us in Matthew Y es por eso que Jesús nos dice en Mateo chapter 5, 5, 33 through 37. del 33 al 37. They may even use these scriptures. Y ellos incluso usan estas escrituras. I don't know who these people are No sé qué personas sean estas, no las conozco. or what part of hell they got this information from. O de qué parte del infierno obtuvieron esta información ellos. But Pero Jesus condemns it. Jesús los condena aquí. Dice, Mateo 5, del 33 al 37. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juraráis por la cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestra palabra sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. You see, Jesus condemns this idea. Entonces ven cómo Jesús condena esta idea aquí. And I guarantee you, Y yo le garantizo a usted, religion's not going to refer to this scripture la religión no se va a referir a estas escrituras because it's obvious. porque es obvio lo que dice ahí. Jesus is saying, do not make any oath at all. Jesús les está diciendo, ni siquiera hagan ningún tipo de juramento. Do not make any pledges. No hagan ninguna promesa To do so de hacer algo. is evil Porque hacer estas cosas procede del mal. because God's going to expect you to fulfill it. Porque Dios va a esperar que usted cumpla lo que dice. So be careful. Así que tenga cuidado. The Gibeonites Los gavionitas used that principle.
Usaron ese mismo principio to gain what they wanted para obtener lo que ellos querían at Israel's expense. a costas de Israel. Religion uses deceit, Y la religión usa estos engaños, manipulation, manipulaciones, just like the Gibeonites, así como los gavionitas, to gain what they want, para poder obtener lo que ellos to take quieren advantage y tomar ventaja of the ignorant, de los ignorantes, those without understanding, aquellos que no tienen el entendimiento, those who do not counsel with the Lord, aquellos que no consultan o piden el consejo de who Dios just believe the lie. y que solo creen sus mentiras. That's what we see. Eso es lo que vemos, Is that true? ¿no es verdad? That makes sense to us. Tiene sentido para nosotros. I know it's hard for us sometimes to accept the fact Yo sé que para nosotros muchas veces es difícil aceptar el hecho that there are men que hay hombres who will speak in the name of the Lord que van a hablar en el nombre de Dios out of pure greed, solo de pura avaricia, out of pure manipulation, de pura manipulación, to control para poder controlar or obligate o también para obligar a or otros force people o forzar a las personas or shame people o avergonzar a las into personas doing what they want. para poder hacer lo que ellos quieran que ellos hagan. We always have a choice. Nosotros siempre tenemos una opción Don't let anyone steal that choice from you. y no deje que nadie le robe a usted esa opción. This was the primary principle Jesus had to abide by. Y este fue el principio en el que Jesús mismo tuvo que abundar. He simply told the disciples, Él simplemente le dijo a los discípulos, what do you want? ¿qué es lo que ustedes quieren? You choose. Ustedes elijan. You can follow me. Ustedes me pueden seguir a mí. Here's the price. Aquí está el precio que ustedes deben de pagar. No deceit involved. No había ningún engaño envuelto. He was totally upfront, Él siempre hablaba con la verdad, iba de frente siempre. totally honest. Él siempre era honesto. Following me Si ustedes me van a seguir a mí, will cost you your life. le va a costar a usted su vida entera. But when you pay that price, Pero cuando usted paga ese precio, you will gain a life you never understood. usted va a ganar una vida que nunca antes había entendido. You will have everything you ever wanted. Usted va a tener todo lo que usted alguna vez quiso. The problem is, El problema you es don't know what you want yet. que todavía usted no sabe lo que usted realmente quiere. He was offering peace Él estaba ofreciendo And paz, gozo and love. y amor. He was offering a purpose, Él estaba ofreciendo un propósito, un a sentido, reason to live, una razón por la cual a vivir, God to serve. un Dios a quien He servirle. was offering a family, Él estaba ofreciendo una familia, a culture una cultura that was diferente, heavenly and divine. una cultura y algo que era del cielo. We rarely understand that. Y raramente entendemos estas cosas, That He's offering everything. pero Él nos está ofreciendo en realidad todo. But we usually look at it from a very shallow perspective. Pero usualmente lo vemos desde una perspectiva algo como nublada, Thinking that the things we have are so important, pensando que las cosas que tenemos son or the importantes things we want are so valuable. o que las cosas que tenemos son realmente las importantes. But that's why Jesus continued to always offer a way out. Pero es por esa razón que Jesús siempre les ofrecía una salida. Even in John 6, Aún en Juan 6, Jesus, these are hard things. le decían los discípulos, Jesús, estas cosas son cosas muy duras. Look, everyone's leaving. Mire, todos están yendo. And Jesus, Y Says Jesús les dice, you going to leave too? ¿y ustedes se van a ir también? Where are we going to go? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Who's going to tell us the truth? ¿Quién nos va a enseñar la verdad?
Who's going to tell us the way? ¿Quién nos va a decir cuál es el camino? How can we walk your way if you're not there for us? ¿Cómo vamos a caminar su caminar si usted no está ahí con nosotros? We're captured. Estamos atrapados. You see, Pueden ver. they could still choose. Sorry. They could still choose. Ellos siguen o pueden seguir tratándonos así. But they began to see something. Pero ellos, los discípulos, empezaron a ver algo. They began to see the value of this man, Ellos Jesus. empezaron a ver el verdadero valor de este hombre llamado Jesús. They began to see the value of his word. Y ellos empezaron a ver el valor de su palabra. They began to see the value of his life, Ellos empezaron a ver el verdadero valor de la vida de what he was Jesús. teaching them and why. Y qué era lo que él les estaba enseñando y el por qué se los enseñaba. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Don't let what religion does affect you. No deje que lo que la religión haga le afecte a usted. It's like everything else. Es como todo lo demás. When you hear something, Cuando usted escuche algo, gain information. obtenga información, infórmese. Do what Joshua did not do. Haga lo que Josué no hizo, Consult the Lord. consultar al Señor. Do what David did do. Y haga lo que David hizo, Take responsibility for your mistake. tomar responsabilidad de sus errores. Pay the price. Pague el precio. Don't let it continue. No deje que continúe. Let the Lord put an end to the problem. Que Dios sea el que le ponga un fin al problema. Stop the famine that was there for 3 years. Entonces, el parar o detener el hambre que existió ahí durante 3 años seguidos. Let the Lord stop. Deje que el Señor lo pare. Pay whatever price it is you have to pay. Pague el precio que usted deba de pagar, It's worth it at the end. porque al final va a valer la pena. It's not easy, No es fácil, but we have to catch up. pero debemos ponernos al día. You understand? ¿Entiende? We've been living Hemos estado viviendo in our cultural ideas and religious ideas for so long. en estas ideas culturales, en esta forma de pensar de este mundo, We haven't understood the consequences. que no hemos entendido las consecuencias We de just keep eso. building and building and building. Y seguimos construyendo, construyendo y construyendo. Sooner or later, Y tarde o temprano just have to put a fork in it. vamos a tener que poner como un tenedor ahí. It's a phrase in English. Es una frase en inglés. Just kill it. Solo como póngalo a muerte, mátelo ya. Does that make sense? ¿Tiene sentido? You can see why when religion presents these ideas, Usted puede ver el por qué cuando la religión presenta este tipo de ideas, they're treading in very dangerous ground. ellos están adentrándose en territorios muy peligrosos. And God is not supporting that. Y Dios no va a apoyar esas cosas, That is a purely worldly, fleshly issue. porque ese es un asunto de este mundo y carnal. The things of God come easy. Las cosas de Dios vienen fácil. Ask yourself. Pregúntese a usted mismo. Just a common exercise for us is healthy. Como un ejercicio práctico y saludable para nosotros. Why did they want that money? ¿Por qué querían ellos ese dinero? First question you should ask. La primera pregunta que usted se tuvo que haber hecho. That's good information to have, right? Porque esa es buena información para que tengamos, ¿verdad? What are you going to do with this money once I give it to you? ¿Qué va a hacer usted con este dinero una vez que yo se lo dé? This pledge of my cell phone and money, what is it good for? Este juramento o este pacto acerca de mi celular y mi dinero, ¿para qué le va a servir a usted? What are you going to spend my money on? ¿En qué va a gastar usted mi dinero? Well, what do they spend it on? Bueno, ¿en qué lo invirtieron? ¿En qué lo gastaron el dinero? I don't know. What I know is when they saw that I didn't
didn't come for my phone. They sent me to Ecclesiastes, ¿cuál? 5:4. 5:4. Dice, cuando Dios hace promesas, no tarde en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. So when you make a pledge to the Lord, go ahead and run to do it. Be quick to do your work. Ah, I see. Yeah, okay. So if fear come to my life. Yes. They forgot the one in Matthew where it says don't make any vow at all. Solo que ellos se olvidaron del que decía en Mateo que acabamos de leer, no haga ningún tipo de juramento ni promesa. We did. That's not what Jesus meant. Bueno, no, es que eso no era lo que Jesús quería decir en esa porción de la Biblia. This is what Jesus means. Esto sí es de él. In Miren Ecclesiastes 5:4. lo que dice Eclesiastes 5:4. Ay, no. Now that I'm awake, now that I'm waking up, now that I'm getting a little bit smarter, I think through these things. But you see how many people ask that one simple question. Pero cuántas personas de esta pregunta tan sencilla de qué van a hacer con mi dinero, ¿cuántas personas la hicieron? What are you going to do with the money? ¿Qué va a hacer usted con el dinero? ¿Cuántas Why personas do you les need my money preguntaron? so much? ¿Por qué necesitan tanto mi dinero? Have we asked that question to religion? ¿Le hemos hecho esta pregunta a la religión? Es que una vez le pregunté yo al pastor de que I asked the pastor one time, estaban haciendo con los diezmos y las ofrendas. what were they doing with the offerings and the tithes? Entonces él en la predicación en la noche dijo que ahí había uno que era un zipizape, era como un metido pues de que quería verse todo. And so then at night in the sermon, the pastor was saying, there's a CP Sape. It's someone that it's like curious of everything, that it's there trying to know everything, Well, isn't that your right to ask? ¿No es ese más bien su derecho el preguntar? ¿Sí o no? Isn't it your right to No, ask? no es su derecho el preguntar. Usted It's tiene el your derecho. money. Porque es su dinero. Have you even asked the Lord if you're supposed to give His money to them? Y incluso usted le ha preguntado al Señor, ¿debo de darle el dinero que le pertenece a usted a ellos, Señor? You see, we don't ask questions. Ven, no hacemos preguntas, no But believe me, cuestionamos, pero créanme, The Lord is not afraid of any question. el Señor no tiene miedo de ninguna pregunta. He is not afraid to be challenged. A Él no le teme a ser retado o cuestionado, He knows the truth. porque Él conoce y sabe la verdad. He knows and understands Él sabe y entiende, according to His character de acuerdo a su carácter, what love is, qué es el verdadero amor, what truth is, qué es la verdad, what peace and joy is. qué significa la paz y el gozo. You see, He's not a challenge. He's not afraid of asking why. Y ven, Él no tiene miedo de que le preguntemos por qué o lo cuestionemos. It doesn't bother Him. A Él no le molesta. What father ¿Qué rejects a padre? child for asking questions? ¿Qué padre va a rechazar a su hijo solo por hacerle preguntas? Only stupid fathers. Solo padres estúpidos van a hacer eso. Because isn't a father's obligation to educate and teach their children how to think? Porque acaso no es la obligación y el deber de los padres educar a sus hijos y mostrarles cómo pensar. Isn't a father there supposed to answer their children's questions? ¿No está ahí el padre más bien para contestarle las preguntas a sus hijos? Do fathers want their children to be ignorant? ¿O quieren los papás que los hijos sean unos ignorantes?
Doesn't a true father want their children to be the smartest kids in the world? ¿Acaso un buen padre no quiere que sus hijos más bien sean los niños más inteligentes del mundo? ¿Sí o no? Well, that's our father. Bueno, así es nuestro padre también. Wise as serpents, Sabios como la serpiente gentle as doves. y gentiles como la paloma. He wants us to be the smartest people there. Él quiere que seamos las personas más inteligentes allá afuera. Not just in education, but No en educación nada más, sino que aquí Here. y en nuestro corazón. how to think, Cómo pensar How to correctamente, cómo how to razonar, gain information. cómo obtener y recolectar información. If you challenge religion, Si usted reta a la religión, what did they do? ¿qué hacen ellos? Exactly what they told him. Exactamente lo que le dijeron a What did they usted. call him? Zipizape. Sipi sapi. Sipi sapi. What happened is that we conform with anything. Exactly. Because in my case, I went there just to listen, to sing. But in my house, I went to watch TV, listen to music. And the Bible dusted. So I was an easy prey for them to deceive me. See? Exacto. Exactly. Because it's the first time that I'm in a ministry where they taught me that I need to know the Lord, that I need to study by myself. And they are not talking about money to me, nothing about it. Who's this? The ministry. Oh, here. Sí. I thought you meant a different ministry. Pensé que decía otro ministerio. I didn't understand. But this is the point, right? Pero este es el punto, ¿verdad? I mean, isn't the scriptures full of that? ¿No están llenas más bien las escrituras de esto? We're responsible to know the Lord. Nosotros somos los responsables de conocer al Señor. Because the truth is our weapon. Porque la verdad es nuestra arma. There's something I wrote in one of my salvation, I can't remember which one it is. Escribí algo en uno de mis estudios, no recuerdo cuál específicamente. And some of you have heard this already. Y tal vez algunos de ustedes ya me han escuchado decir eso. But I want you to understand even how the world approaches this idea. Pero yo quiero que entendamos todos cómo incluso el mundo trata con esta idea. The Federal Bureau of Investigation in the United States, FBI, Sí, FBI de los Estados Unidos they are the domestic law enforcement federally in the country. son el Departamento Federal de Investigación en Estados Unidos. One of their responsibilities is to deal with counterfeited money. Y una de las cosas con los que ellos tienen que tratar y también investigar es con la malversión de dinero. And when I don't know how they do it now, but I know that historically, when they were going to take someone and train them in the counterfeiting area of their responsibility, Entonces no sé cómo lo hacen ahora, pero sé que según la historia tomaban a alguien y lo entrenaban en contabilidad they gave them real money y a ellos les daban dinero real for 6 months. por 6 meses. They had to study those bills for 6 months. Y estas personas tenían que tomar ese dinero por 6 meses y estudiar los billetes verdaderos. They had to handle it every day. Y tenían que tocarlos, They had to smell palparlos it. todos los días, They had to use olerlos. microscopes. Y tenían estos microscopios. They had to test it. Tenían que Wash probarlos, it, rinse it. lavarlos, ponerlos, como lavarlos. They had to look at every detail on every bill. Entonces tenían que ver cada detalle de cada uno de los billetes 6 months. durante 6 Every day. meses, todos All los day. días, durante todo el Studying día. those bills. Ellos debían estudiar esos billetes. Why? ¿Por qué?
Because when they are so familiar with what's true, Porque cuando ellos estaban tan familiarizados con algo verdadero, real, what's false is easy. cuando llega algo falso, un billete falso, para ellos era fácil reconocerlo. They could just hold a piece of paper and know it wasn't Entonces, real. solo agarraban un billete falso y ya sabían. Solo lo tenían que medio tocar y sabían que era falso. They could look at the tone of the ink and know it wasn't true. Podían saber o mirar el tono de la tinta y decir, no, este es falso. They could look at the font. Podían ver las They fuentes, look at the size. ver el tamaño, They could look at the texture. podían ver la textura del billete. They were so familiar with the truth Ellos estaban tan familiarizados con los billetes verdaderos, con la verdad, they couldn't be deceived. que no podían ser engañados. This is why the Lord wrote this. Y es por eso que el Señor escribió esto. When people don't know the truth, Cuando las personas no conocen la verdad, they're easy to deceive. son fácilmente engañados. It's simple. Es sencillo. This is why the Lord told Joshua, Y es por esta razón que Dios le dijo a Josué, why didn't you ask me any questions? porque usted no me consultó, no me hizo ninguna pregunta. Why didn't you consult with me? ¿Por qué no me consultó? Why didn't you seek for my opinion? ¿Por qué no buscó mi opinión usted? Why didn't you gain more information? ¿Por qué no obtuvo más información? We have to get this out of our head Tenemos que sacar esta idea de nuestras because this is a mentes, very prevalent idea in the world or in religion, porque esta es una idea bastante primitiva tanto en el mundo como en la religión, that we're not supposed to question que God. se supone que no podemos cuestionar a Dios o hacerle preguntas a Él, That's not faith. que eso no es tener fe, le dicen a uno. That's not faith if you question God. Si usted cuestiona a Dios, usted no tiene fe. Don't you believe? ¿Acaso usted no cree? Don't you believe what I'm telling you is true from God? ¿Acaso usted no cree la verdad de Dios que yo le estoy diciendo? Are you like an unbeliever? ¿O usted es un incrédulo que no cree? Don't you know that I know? ¿Acaso usted no sabe que yo sé? Don't you know that's the word of God? ¿No sabe acaso que esta es la palabra de Dios? And they shame you. Y lo hacen sentir tan avergonzado a usted In deception. y lo engañan. But God is not embarrassed about the truth. Pero Dios no se siente avergonzado acerca de la verdad. He understands. Él entiende. And He wants us to understand. Y Él quiere que nosotros entendamos. He needs us to know. Y Él necesita que nosotros sepamos. Because if we don't know the truth, Porque si nosotros no sabemos la verdad, how can we really help anybody else? ¿cómo podemos ayudar a alguien realmente? We will just lead them down the same path of deception that we were in. Solo los vamos a estar guiando y dirigiendo al mismo camino de engaño en el que nosotros entramos. Why do we think Jesus lived with 12 disciples for 3 years? ¿Por qué cree usted que Jesús vivió con 12 discípulos durante 3 años? Can you imagine the amount of questions he answered? ¿Se puede imaginar la cantidad de preguntas que Jesús les contestó? They're even here. Incluso algunas de ellas están aquí en las Why do you do Escrituras. that? ¿Por qué usted hace eso, Why did you Jesús? tell them that parable? ¿Por qué les dijo esa What does that one parábola, mean? Jesús? ¿Y esa What does this one parábola mean? qué significa? ¿Y esta otra qué How significa, come you don't tell Jesús? them that? ¿Por qué no les pudo decir estas cosas a ellos, How come you're Jesús? showing us this? ¿Por qué a nosotros nos enseña esto? Always. Todo el tiempo. We have to get through this in our head. Tenemos que sacarnos y meternos esta idea en la mente. But you see, that's going to require work. Y mire, eso va a requerir mucho trabajo de nuestra parte. Because many times Porque muchas veces we are satisfied with ignorance. nos satisfacemos con la ignorancia. And we realize that understanding the truth is going to be hard work. Cuando nos damos cuenta que si queremos buscar la verdad, realmente nos va a tomar mucho trabajo. See you know? Many times it's just easier to just say, okay. Muchas veces se nos hace más fácil decir, ay, está bien. But the problem is, Pero el problema con esto es, in the end, al final,
no man will have an excuse. Ningún hombre ni ninguna mujer va a tener una excusa delante de él. We can make all the excuses. Y podemos tratar de hacer todas las excusas que And the queramos. world has a million of them. Y el mundo tiene millones de excusas. But before the Lord, Pero delante del Señor there won't be any. no va a existir ninguna que prevalezca. We can't talk our way out of any of them. No podemos como tratar de salirnos con la nuestra, Because the expectation is there porque la expectativa existe para that nosotros. his children Que sus niños, sus hijos, will know the truth. van a saber la verdad. Religion does not want to tell us that. Y la religión no nos quiere decir They're eso. afraid of the challenge. Ellos más bien tienen miedo de los retos y You que know se les why they're afraid of the cuestionen. challenge? ¿Sabe por qué tienen tanto miedo de que sean retados o cuestionados? They are ignorant. Porque son ignorantes en realidad. They don't know how to answer a question No saben cómo contestar nuestras because they don't preguntas. really believe in what they think they believe. Porque ellos ni siquiera creen en lo que creen ellos que creen. And they use faith as their armor against questioning. Y lo que ellos hacen es que usan como fachada la fe para poder salirse o escabullirse de contestar una pregunta. You just have to trust the Lord. Usted solo debe de confiar en Just Dios. believe in the Lord. Solo crea en Dios, le dicen. Well, true trust, Bueno, la verdadera confianza, la verdadera confianza depends on knowledge. depende del conocimiento, It depends on understanding. depende del entendimiento, It depends on familiarity depende de la familiaridad que with usted who that tenga. person is. ¿Con quién es esa persona en que usted va a confiar? That's true faith, Esa es la verdadera not fe, stupid faith. no una fe estúpida nada más. We see the idea. ¿Pueden ver la idea? God does not need any money. Dios no necesita ningún dinero. He didn't create it. No lo creó Él, He doesn't want it. no lo quiere He doesn't care about it. y tampoco le importa el dinero. That's why I never talk about it. Por eso nunca hablo de esto. Unless I'm trying to help you manage it. A menos que le esté tratando de ayudar a cómo manejar correctamente el dinero. Because people here commit financial suicide every day. Porque aquí la gente comete suicidio financiero todos los días. We are responsible to understand money Y nosotros sí somos responsables de entender el dinero, because in the world it's power. porque en el mundo es poder eso. So let me tell you something. Pero déjeme decirle You can algo. think about this for a little bit. Y usted puede pensar en esto por un rato. Let me help you introduce you to a thought. Déjeme introducirle un pensamiento a usted. And I'm not going to tell you how to get there yet. Y no le voy a enseñar cómo llegar a ese punto aún, But God wanted to give the Israelites pero Dios quería darle a los israelitas all the riches of Egypt. todas las riquezas de Egipto. Remember? ¿Recuerdan? The gold, El oro, the silver, la the plata, livestock, los ganados, the clothes, the cloth. las vestiduras, la ropa. God gave it all to them. Todo se los dio Dios a los It israelitas. all belonged to Egypt. Y todo eso le pertenecía a Egipto. Do you think as slaves they would have any of those things? Porque usted cree que como esclavos ellos iban a tener estas cosas. How much gold would a slave have? ¿Cuánto oro tenía un esclavo? How much silver would a slave have? ¿Cuánta plata hubiese tenido un How esclavo? much bronze and copper would a slave have? ¿Cuánto bronce y cobre hubiese podido tener o alcanzar tener un How esclavo? much linen and brilliant cloth would a slave have? ¿Cuánto lino y vestiduras finas pudo haber recolectado un How esclavo? many animals would a slave have? ¿Cuántos animales podía tener un esclavo? God took it from Egypt Dios le quitó todo eso a Egipto and gave it to his people. y se lo dio a su pueblo. With Egypt's money,
Con el dinero de Egipto, they built the most expensive building in the world. ellos construyeron el lugar o el edificio más costoso del mundo, Tabernacle and temple. el tabernáculo y los templos. Not that God cared, No porque a Dios le importaba, but he was trying to represent something to the world. pero él lo que estaba tratando de hacer era representar algo para el resto del You think mundo. you can do something? ¿Ustedes creen que pueden hacer algo allá afuera en el mundo? I can do it better. Bueno, yo lo puedo hacer mejor que ustedes. You think you have something? ¿Ustedes piensan que tienen algo? I can have more if I want. Yo podría tener más si yo así lo quiero. You think you have a nice house? ¿Ustedes creen y se piensan que tienen una casa bonita? Where you see my house. Bueno, esperen a ver la mía. In other words, he was living in a natural kingdom with natural people. En otras palabras, él estaba viviendo en un reino natural con gente natural. It's how he displayed himself in the Old Testament. Y así era como él se desplegaba a sí mismo en el Antiguo Because what did Testamento. the Gibeonites see? Porque ¿qué pudieron ver los gabionitas? A God of power, Un Dios de poder, God of strength, un Dios de fuerza, God of war. un Dios de guerra. That's what they respected. Y eso era lo que ellos respetaban de este Dios. That's what God had to show them. Y eso era lo que Dios tenía que enseñarles a ellos para ellos que ellos le respetaran. But that's not who God was. Pero no era quien Dios era. He showed us who he was Él nos muestra a nosotros quién Él es. when Jesus came in peace Cuando Jesús vino a dar and paz forgiveness y perdón and grace y gracia and mercy. y misericordia. Now he is saying, Ahora Él está diciendo let the world have the gold. que el mundo se quede con el oro. What do you want? ¿Qué es lo que usted quiere? Peace? ¿Paz? Love? ¿Amor? It's up to you. Bueno, eso depende de usted. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto?